¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches nuevamente con ustedes para informarles qué está pasando ahora mismo en Siria, información que venimos recogiendo hasta este instante que no es del todo claro y que se está confirmando en el transcurso del paso de estos últimos minutos, pero que además hemos venido trabajando en días anteriores. Tiene que ver con los últimos enfrentamientos que han ocurrido precisamente en este país. Se ha confirmado la toma del edificio de radio y televisión, informaciones que no están siendo muy precisas en Shueida, y que existe un posible abandono del país del jefe de transición. Aparentemente se ha comunicado por otros medios que existirían altos funcionarios asesinados. El video que ven en pantalla precisamente corresponde a lo que se había compartido en diversas plataformas digitales sobre la entrada, precisamente el ingreso de Shueida a una zona en la que se conoce hasta este momento han habido enfrentamientos. Según las fuentes, por ejemplo, de Al-Mayadin, más temprano, hace algunos minutos, se había confirmado que podría haber hasta este momento el asesinato de altos mandos, de altos cargos en relación con lo que sucede en Shueida. Continúan los enfrentamientos allí. Se dice que la tribu de Dara declaran hasta este momento una movilización general. ¿Qué significa una movilización general? El objetivo es que vayan experimentando un proceso de, de manifestación, de encuentro desde la gobernación de Shueida, cuando se ha confirmado un aumento de la tensión sobre el terreno con violentos enfrentamientos entre facciones militares drusas y facciones tribales en pueblos y localidades de la zona rural occidental de Shueida. En medio de todo esto está también Israel. Hablamos de una nueva escalada de las tribus de Dara, quienes declararon una movilización general, precisamente a ello me refería, en apoyo a sus medios, a sus miembros, mediante sus medios de comunicación. Allí ya lo estaban informando, y para enfrentarse, según lo que se viene dando a conocer, a las facciones drusas, una medida que amenaza con ampliar el alcance de los enfrentamientos en el sur de Siria, que es donde está sucediendo esto. Otro tema, las tensiones también han afectado, según algunos medios de comunicación, a estudiantes universitarios sirios. Fuentes de la Universidad de Alepo han informado que varios estudiantes drusos fueron agredidos en residencias universitarias antes de ser trasladados precisamente a residencias donde se les podía garantizar de alguna manera su seguridad en medio de un clima de alta tensión. Pues así se va confirmando a esta hora lo que sucede en el sur de Siria, con el objetivo de conocer sin duda alguna a qué nos referimos con este tema, cuáles son las implicaciones y qué sucede en Siria luego de que Bashar al-Assad fuese derrocado mediante un golpe de Estado hace algún tiempo, y que en estos momentos se mantiene el país sobre la base del poder de un declarado además terrorista, que ha sido visto en fotografías con Donald Trump. Se ha declarado también aliado de Donald Trump, quien decidió en algún momento eliminar las sanciones que tenían impuestos sobre el país. Vamos a entender de alguna forma cómo se está ahora mismo desarrollando y cuáles son las implicaciones a nivel geopolítico. También ha habido pronunciamiento precisamente desde las instituciones gubernamentales internacionales, desde el Consejo de Seguridad, por ejemplo, de la ONU. El representante del grupo árabe decía en relación con este tema y con la presencia allí de Israel, decía: Israel, como de costumbre, hace caso omiso a las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a Siria y a su soberanía. En ese momento estaba hablando sobre la celebración de un compromiso entre el presidente Ahmad al-Shara de exigir responsabilidad a todos los responsables de las violaciones contra la población civil precisamente en este lugar. Lo que ven en pantalla también se corresponde a este momento en el que las tensiones están aumentando. Se dice que tiene que ver con los ataques que han tenido lugar en el lugar. Un ataque sionista, según este video y lo que se comparte, tuvo como objetivo una reunión de clanes afiliados a las milicias terroristas Hayat Tahrir al-Sham en las cercanías de Shueida. Tiene que ver con este revivir de las tensiones en el lugar, luego de que en la pasada jornada, les recuerdo cuál es el antecedente, se había dado a conocer que la comunidad drusa acordaba un alto al fuego en Shueida tras los bombardeos israelíes. Un pacto que en ese momento, cuando se firmaba, subrayaba la necesidad de respetar la santidad de los hogares y la vida de los civiles, asegurando que no se dañen las propiedades privadas. Esto sucedía hace algunas horas, es decir, en la pasada jornada. Sin embargo, se ha
dado a conocer que se han reavivado las tensiones allí entre los diferentes grupos que están establecidos en esta zona. La pregunta es cuál es la intencionalidad, cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere seguir desestabilizando en esta zona. Les recuerdo que cuando se daba a conocer la noticia sobre este alto al fuego, sobre este acuerdo alcanzado entre representantes y dignatarios locales que buscaban poner fin a los recientes actos violentos, a los enfrentamientos violentos que han sacudido a esta provincia. El acuerdo, vamos a conversar con nuestro invitado, Isaac Martínez nos acompaña, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy se encuentra con nosotros, investigador además del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján. Isaac, muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Después de haberse confirmado un supuesto alto al fuego, un espacio de conciliación, de consenso para bajar las tensiones y detener la agresión allí en Siria, en esta provincia importantísima para el país, pero también para la zona, nuevamente se da a conocer información que aún no está del todo clara, del todo confirmada, pero sí se están conociendo algunos videos como el que tenemos en pantalla de esta supuesta movilización general que se está llamando desde la comunidad drusa, a sabiendas de que viene siendo apoyado por Israel, quien ha marcado un posicionamiento claro ante lo que sucede en el país después de ser derrocado el presidente Bashar al-Assad. Tus opiniones sobre esto, ¿cuáles son las intenciones de Israel y por qué es importante tomar atención sobre lo que allí sucede, tomando en cuenta los antecedentes de lo que viene sucediendo en Medio Oriente? Hay varios aspectos a tener en cuenta. Lo que Israel no consigue de forma legítima, siguiendo los preceptos del derecho internacional y de las instituciones de este orden, lo busca a través de la guerra. La guerra es parte inseparable de la historia política de Israel. Desde su misma creación, la guerra le ha permitido ampliar sus territorios y su dominación en Medio Oriente. Lo que pasa en Siria se remonta, sin irnos tan lejos, a algunos años atrás. De forma simultánea al genocidio en Palestina, Israel comenzó a bombardear otros territorios, como el caso de Líbano, el caso de Siria, además de ocupar los altos del Golán desde 1967. Desde el año pasado, Israel ocupa una porción considerable del territorio sur de Siria. Así que lo que ahora vemos es una estrategia del imperialismo y del sionismo en particular para conseguir la dominación, el control sobre esos territorios. Esta idea de que quiere apoyar a los drusos es solo parte de ese discurso imperial. Si a Israel le interesaran las minorías, no habría atacado a la única iglesia católica en Gaza, como sucedió el día de hoy hace unas horas, o tampoco perseguiría a quienes practican otras religiones o a otros grupos étnicos al interior, tan solo hablando del territorio israelí. Así que decir que Israel interviene en Siria por su apoyo, su solidaridad con un grupo como son los drusos, es solamente un pretexto para desestabilizar en la zona. Los ataques que está realizando también son una forma de promover la disuasión contra quienes se opongan a su dominio en la región y de presionar al gobierno sirio. Lo que sucede también es reflejo del fracaso del gobierno de transición en Siria. Este gobierno, como se ha dicho en distintas ocasiones, no fue un gobierno elegido de forma democrática, no fue el pueblo sirio el que eligió a este gobierno, y se nota la fragmentación con el tiempo debido a que hasta esta fecha, julio de 2025, Siria no ha logrado integrar a todos los grupos que integran ese país. Así que es cuestión de que en las próximas horas, en los próximos días, se tomen decisiones que sean determinantes tanto
al interior de Siria como fuera de. El mundo no puede quedarse callado, tiene que condenar las acciones de Israel, que atraviesa pues una demanda ante la Corte Penal Internacional por el genocidio en Palestina, y que pues además se permite el ocupar otros territorios. Israel tiene que ser condenado en sus acciones, pero también tiene que ser contenido. El mundo lo puede contener. Estaremos a la espera de las declaraciones de distintos países para condenar esta acción y obligar, más que solo hablar o decir, obligar a Israel para que ponga un alto a esta ocupación de Siria. Hablaba sobre la importancia de los altos del Golán y sobre la necesidad también de pensar este proceso de desestabilización, como bien dices, que busca finalmente Israel, de cara a lo que sucede con los países que están colindando con este momento de tensión, con este espacio de violencia sectorial, como le llaman en algún caso. Hablamos de Líbano y hablamos de Jordania. ¿Cuál crees tú que sea el interés geopolítico en esta zona? Te pregunto porque el gobierno de facto en Siria ha intentado establecer ciertos contactos, ciertos espacios de relación con Estados Unidos, el aliado de Netanyahu, de Israel, y que supuestamente estaría pues en la misma línea geopolítica hablando, en la misma línea de los intereses. Sin embargo, ahora mismo lo que se está demostrando es un proceso de división que está favoreciendo nuevamente a Israel. ¿Cuál es tu opinión sobre el territorio y sobre la necesidad de pensarlo también en relación con el Líbano y Jordania? Los Altos del Golán son una meseta estratégica de importancia geopolítica, ya que está ubicada en los límites fronterizos de Israel, Líbano, Jordania y Siria. Se suele decir que quien tiene el control de esa parte del mundo tiene el control de una parte fundamental del Medio Oriente. Desde los Altos del Golán se puede incluso llegar a divisar la capital de Siria, Damasco. Por eso es que Israel desde el 67 se ha negado a abandonar este sitio tan crucial para el control geopolítico. Incluso en los últimos años hemos observado cómo los distintos gobiernos en Israel han promovido la colonización del territorio, porque desde 1967 el territorio ha sido poco poblado. Es más, una gran parte de las personas que viven en los Altos del Golán son drusos. Así que también ahí está otro elemento a tener en cuenta sobre por qué Israel interviene en esta zona. El año pasado, cuando Israel invadió Siria de nueva cuenta, comenzó a ocupar porciones de territorio más allá y a ampliar su ocupación sobre el sur de Siria. De forma un poco sorprendente, el gobierno actual de Siria llegó a publicar algunos mapas del territorio nacional en donde no se incluían los Altos del Golán. Esto implicaría renunciar a una parte de su soberanía nacional. Recordemos que desde el 67 hasta al menos la caída de Bashar al-Assad, los gobiernos que habían estado en ese país se habían negado a ceder esa parte de su territorio. El hecho de que ahora veamos al líder de esta transición negociar con Estados Unidos, negociar de alguna forma con Israel, publicar estos mapas sin los Altos del Golán, incluso hablar sobre la posibilidad de incorporarse a los acuerdos de Abraham, pues da una idea del entreguismo que tiene este gobierno en su agenda política. Así que por eso es que Israel tiene en la mira a los Altos del Golán y al sur de Siria, porque pretende seguir expandiéndose en lo que se ha denominado el Gran Israel. Vuelvo a decir, lo que Israel no consigue de forma legítima, de forma legal, lo consigue bajo la guerra. Y la guerra ha permitido y sigue permitiendo la existencia misma de Israel. Israel es un estado de guerra. De otra forma no podría subsistir.
Un estado de guerra, Isaac, que se ha beneficiado muchísimo con el genocidio contra la Franja de Gaza. Sus acciones han continuado en aumento, se dice que en más del 200% la bolsa de este país, y tiene que ver también con esta industria armamentística y con esta necesidad de perpetuarse en el poder, que utiliza también el ataque contra el pueblo de Palestina para encontrar cierta unidad nacional. Algunos de los análisis que nos han dejado estos hechos, pero también las conversaciones con ustedes, con nuestros analistas invitados. Quiero nuevamente reiterar la información de la cual partimos para esta transmisión en vivo, una información que se va a estar confirmando seguramente aún más en las siguientes horas, según diversas fuentes sobre lo que sucede en este lugar. Rápidamente les reitero, fuentes exclusivas han informado para diversos medios, entre ellos Al Mayadin, que el jefe de la fase de transición de Siria, Ahmad al-Shara, habría abandonado la capital Damasco acompañado de su familia en medio de una rápida evolución de la seguridad del país. Las fuentes también que estamos citando han informado sobre el supuesto asesinato de 3 figuras prominentes de la administración de transición siria, incluido el ministro de Defensa, Maraf Abu Qasra, en medio de un tenso clima de seguridad e incertidumbre en torno al panorama político. Y por otro lado, confirman la entrada de una unidad militar en el edificio de radio y televisión de Damasco, donde supervisaron directamente el trabajo de los medios de comunicación, una acción descrita como sorprendente. Nuestro corresponsal Yunus Uner nos decía que la televisión estatal siria desapareció, luego regresó, y otros medios están también denunciando que podría haber una campaña de información falsa sobre lo que está sucediendo allí, precisamente en medio de este momento de subida de tensiones. Isaac, sobre este tema, quiero preguntarte, en 2024 es derrocado Bashar al-Assad. Nos decía nuestro corresponsal, Bashar al-Assad logró una cierta unidad nacional, un cierto espíritu nacional del país, con lo cual este tipo de conflicto no se vio después de 13 años de guerra civil en el territorio. En esta oportunidad sale el gobierno de facto. ¿Qué podría estar sucediendo? ¿Cuáles serían aquellos escenarios que pueden encontrarse en los próximos días, tomando en cuenta que no está el gobierno de facto? ¿Cuáles serían aquellas posibilidades que se lleven adelante en el país en relación con la toma del poder, del control de Siria? En las próximas horas, los próximos días, observaremos qué es lo que va a suceder. Por ahora, mi estimación es que si ya el líder de la transición abandonó la capital de Siria, entonces pudiera existir un vacío de poder, el cual sea llenado por algún otro líder, incluyendo al caso de Israel. Israel podría seguir avanzando en su ocupación del territorio sirio. No sería algo tan alejado de pensar. No es algo improbable que suceda. Así que habría que estar al pendiente. Incluso por ahí pudiera ser que Estados Unidos intervenga y decida también tomar alguna presencia militar, nombrar a algún otro líder temporal y poner a aquellos personajes que pudieran ser de su interés político para, entre comillas, estabilizar la situación. Como decía antes, este gobierno de transición ha mostrado en cuestión de meses su fracaso para hacer una transición efectiva que incluya a todos los grupos étnicos del país. Tendría en todo caso que promoverse la realización, si no de elecciones, si al menos de una consulta nacional en la que se vean expresados los deseos de la población siria. La población siria lo que necesita es paz, no quiere la guerra, pero estos factores externos del imperialismo occidental son los que intentan desestabilizar. Y vemos su fracaso con este gobierno de transición. Isaac, te referías a la
posición que puede adoptar Estados Unidos. No hay que olvidar que días atrás Marco Rubio también se incluía en este proceso de comunicación que ya de alguna manera viene gestando Donald Trump en relación con estos conflictos, que él mismo pues aupa y luego quiere llegar como el salvador de lo que allí sucede, marcando de alguna manera que la información se centre encima de su figura y que se quede a un lado lo que está sucediendo en el lugar. Marco Rubio se pronunciaba con respecto a un supuesto acuerdo para detener durante esa noche el conflicto entre Israel y Siria. En esa oportunidad luego se dio a conocer que había llegado pues a un consenso los diferentes grupos, los diferentes espacios de tensión que allí están ahora mismo pues mostrándose. ¿Cuál sería la posición? Es decir, ¿cuál sería el interés de Estados Unidos en relación con este tema? Tiene que ver con acompañar a Netanyahu como lo viene haciendo en la Franja de Gaza, como lo ha hecho en relación con la agresión contra Irán. Tiene que ver también con intereses en relación con la industria armamentística, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Pudiera ser que Estados Unidos siga sobre la misma línea de erigirse como el superhéroe internacional, al menos con este gobierno de Donald Trump, en el que en distintos enfrentamientos, distintas guerras del frente global, interviene de una u otra forma y termina parcialmente saldando la situación. Así que pudiera ser que se vaya por esa parte. También puede ser una forma de presionar al actual gobierno de Siria en torno a ciertas cuestiones políticas. Esto todavía no lo tenemos tan claro. Vuelvo a decir, hay que estar al pendiente de lo que va a pasar en las próximas horas y días. Pero más allá de Estados Unidos, los otros países del mundo en Colombia están reunidos, una delegación importante del Grupo de la Haya, para debatir sobre el genocidio en Palestina. Así que esto que sucede en Siria también pudiera ser visto como una distracción para perder atención o que el mundo pierda atención sobre lo que sucede en Palestina, que es lo que es muy importante no solo para la región, sino para el mundo en general. Así es, Isaac. Reiteramos informaciones, que es lo que se ha dado a conocer hasta este momento, según la fuente de Al Mayadin, según lo que está compartiendo este medio. Afirma que fuentes exclusivas han logrado pues la información sobre el jefe de la fase de transición en Siria. Hablamos de Ahmad al-Sharaa, quien supuestamente habría abandonado la capital Damasco, acompañado de su familia en medio de la rápida evolución de la seguridad en el país. Información que es la que se está manejando hasta este momento. Las fuentes también informaron sobre el supuesto asesinato de 3 figuras prominentes de la administración de transición siria, incluido el ministro de Defensa, Maraf Abu Kashra, en medio de un tenso clima de seguridad e incertidumbre en torno al panorama político, y también han confirmado la entrada de una unidad militar en el edificio de radio y televisión de Damasco, donde supervisaron directamente el trabajo de los medios de comunicación en acción directa con lo que está sucediendo en medio de este proceso de tensión. Isaac, quiero regresar a lo que decías anteriormente en relación con los diversos escenarios que podrían darse en el país, y quiero hacer el paralelismo con lo que estamos viendo en vivo y en directo en la Franja de Gaza, con este proceso de exterminio, de matanza constante que lleva adelante el régimen sionista contra el pueblo de Palestina. Tú decías que la imagen de Israel de solidaridad con la comunidad drusa tiene que ver con sus intereses, con el interés de dividir. Sin embargo, el proceso que se está dando allí en materia de violencia también está afectando a la población drusa en relación con las personas que son asesinadas, que están siendo heridas, con los ataques directos que se establecen allí. Quisiera tu opinión con respecto a ello. ¿No hay ningún interés por parte de Israel de precautelar la vida de los civiles, de las personas que se encuentran en esta comunidad? Y por otro lado, también tiene que ver con los intereses económicos en esta zona. Ellos proveen de armas a la comunidad drusa también para llevar adelante este proceso de violencia, de tensión y de división contra los beduinos. Contame tu opinión sobre ello. La mejor solución, la única solución necesaria para este problema sería que
el mundo obligue a Israel a retraerse, a contenerse dentro de su territorio, un territorio que por sí mismo nunca ha sido definido territorialmente, nunca han sido claras las fronteras del Estado de Israel, sus fronteras han sido cambiantes desde su misma creación, así que esa sería la única opción, que el mundo lo contuviera. La forma de contenerlo es a través de la presión, del boicot y de las sanciones comerciales, del rompimiento de acuerdos culturales, militares, de todo tipo. Y eso también aplica para las personas en general. El consumo de cualquier producto o servicio es político y esa es una forma de generar presión para que la entidad sionista pueda verse aislada y de esa forma comenzar su caída. Esa es la única solución a todo este problema. Por el contrario, si no se hace eso, Israel va a seguir avanzando en su ocupación del Medio Oriente y, como decía, posiblemente pueda tomar más porciones de territorio sirio, incluso anexionarse finalmente los Altos del Golán, los cuales ha ocupado sin mayor impedimento desde 1967, sin olvidar que en 2019 Donald Trump, en su primera administración, reconoció la soberanía de Israel sobre ese territorio, siendo hasta el momento el único gobierno del mundo que ha reconocido la soberanía de Israel sobre ese territorio, con lo que significa el apoyo de una potencia como Estados Unidos en una ocupación de ese tipo. Así que eso es lo que por ahora yo puedo observar en este caso. Vamos a rescatar, Isaac, algunas declaraciones que tuvieron lugar en el Consejo de Seguridad sobre lo que allí estaba sucediendo, y sobre la base de estas declaraciones quisiera tu opinión en relación con el posicionamiento que han adoptado hasta este momento los países en cuestión, tomando en cuenta el antecedente de la Franja de Gaza y el ataque a Irán. Vamos a utilizar estos fenómenos para también poder ampliar el análisis y tener una idea un poco más clara quizás de cuáles son el trasfondo, cuáles podría ser el trasfondo, los trasfondos de cada una de estas intervenciones. Voy a comenzar con el representante de Arabia Saudita, quien decía: debemos garantizar el cese de los ataques israelíes contra Siria y apoyar los esfuerzos internacionales para lograr una estabilidad política integral en la región. Así lo decía el representante de Arabia Saudita. El representante de Jordania ante el Consejo de Seguridad decía: la seguridad de Siria es nuestra seguridad y la seguridad del sur de Siria es una extensión de nuestra seguridad. Te quiero comenzar con estas dos declaraciones en relación con seguridad de Siria, nuestra seguridad en el caso de Jordania, y Arabia Saudita, pues garantizar, decía, el cese de los ataques israelíes contra Siria. ¿Tu opinión? Antes decía que la única solución para frenar a Israel son las sanciones, es la presión. Y eso es algo que no observamos en el caso de los países árabes. Desde la normalización que hizo Egipto en 1979, de Jordania en 1994, hasta la reciente firma de los acuerdos de Abraham, cada uno de estos países ha decidido reconocer la existencia de Israel y, más que solo eso, ha establecido acuerdos comerciales y en muchos casos militares. He sabido que los acuerdos de Abraham incluyen la compra de importante armamento militar por parte de esos países para su defensa nacional. Entonces es un poco contradictorio lo que dicen, porque si les interesara su seguridad regional, no estaría negociando con Israel como lo han venido haciendo desde el siglo pasado. Ahora, también hay que tener en cuenta que pareciera que hay dos posibilidades: el camino de apoyar la liberación de Palestina, que eso tendría muy posiblemente un efecto mucho mayor en la paz, en la estabilidad regional, y por otro lado, y es la opción que han elegido estos países, la búsqueda de una, entre comillas, seguridad regional, dejando aislada a Palestina. La única forma
también de que se alcance esta seguridad regional es incluyendo a Palestina. Y lamentablemente los países árabes no han tenido una posición mucho más determinada, mucho más contundente respecto a Israel. Un primer paso para presionar a Israel sería romper relaciones y también cortar los acuerdos, entre ellos los acuerdos de Abraham, que han sido darle la espalda ya no a Palestina como nación, sino al pueblo palestino que día a día resiste y lucha para seguir existiendo. Así es, un pueblo que demuestra su resiliencia, pero que además ha logrado imponer ante el mundo la fuerza con la que continúa luchando, no solo desde la Franja de Gaza, sino desde cada uno de los puntos donde una persona que forma parte de la comunidad, un palestino o una palestina, alza la voz y convoca a millones en las calles para exigir su liberación. Cuando firmaban este momento de cese al fuego, Isaac, el representante de la comunidad drusa, me refiero al jeque Yusuf al-Harbu, con gran representación de esta comunidad, destacaba que el acuerdo buscaba garantizar los derechos de los ciudadanos en Shueida mediante leyes que promuevan la justicia e igualdad para todos. ¿A qué nos referimos con justicia e igualdad para todos en un territorio, en un país donde existen diversos grupos colindando con diversas características en el ámbito de la religión, cultural, y que al mismo tiempo deben converger en un Estado político? Si hablamos de una democracia, entonces tendría cada grupo étnico, religioso, que tener una representación en alguno de los poderes que existan en el tipo de gobierno que consideremos, en este caso de Siria. Habría que ver si cada uno de estos grupos están efectivamente representados. Tendríamos que revisar de forma detenida las leyes que hasta el momento existen, los vacíos que tienen cada una de ellas y, por supuesto, comenzar un proceso democrático que permita elegir a un sucesor, ya sea del actual gobierno de transición o pensando en una transición más ordenada respecto al derrocamiento de Bashar al-Assad. Solamente una transición ordenada que permita incluir a todos estos grupos podrá sentar las bases para la construcción de una Siria estable para todas las personas del territorio, que haya representación, que las leyes legislen a favor de todos y un gobierno que sea elegido democráticamente por todas esas personas que conforman el país. Gracias, Isaac. Te agradecemos este contacto, que hayas estado con nosotros. Así vamos despidiendo esta transmisión. Un gran abrazo para ti y les recordamos que nos mantenemos al tanto durante toda esta noche. Estaremos acá actualizando información. Lo último que ha compartido el medio Al Mayadin: los combatientes tribales y beduinos están estacionados en 3 puntos alrededor de Shueida, lo que se conoce hasta este momento. Sin embargo, es información que estaremos actualizando y confirmando en el transcurso de las siguientes horas. Con más información en Te lo Cuento, junto a Luis Guillermo García Bencomo, me despido. Hasta la próxima.